Entonces, básicamente nos quedamos la clase pasada en lo que fue el concepto matemático de lo que es la derivada. El pequeño resumen que les pongo en pantalla dice lo siguiente. La recta tangente a la curva Y, o sea, f de x, en el punto P, C, F de C, es aquella recta que pasa por P con pendiente, ¿vale? Entonces, yo sé que el, el leer este trabalenguas es un tanto complicado y el entenderlo es un tanto más complicado, ¿no? Entonces, básicamente el concepto matemático de una derivada es el límite de la función f de c más h menos f de c sobre h cuando h tiende a cero. Quiero que se centren todos en en esta pequeña, en este pequeño concepto, que básicamente es el resumen de lo que es el concepto de lo que es la derivada en su forma matemática, ¿vale? F de C puede ser F de X, puede ser F de Y, F de Z, F de A, F de B, F de C, etcétera. Entonces, recordando y comentándoles nuevamente, no se casen con que siempre va a ser F de X. También vamos a poder trabajarlo como F de Z, F de C, F de D. En este caso, el concepto me dice que el límite de F de C, aunque también esa C podría ser sustituida como un F de X, ¿vale? Entonces, este es el concepto, entre comillas, es la pequeña fórmula con respecto al concepto de la derivada que nos va a permitir calcular cualquier derivada de cualquier función, ¿sale? Más sin embargo, para calcular derivadas mediante este método, el que es el concepto, pues bueno, se torna un poco complicado y un tanto laborioso, ¿sale? Pero vamos a empezar trabajando con esto. Para más adelante ya empezar a ver las reglas de derivación, que es una forma de obtener derivadas de una forma más sencilla y de una forma más práctica, ¿vale? Pero mientras vamos a empezar a calcular derivadas utilizando el concepto de derivado de lo que es la recta tangente, ¿vale? Entonces, sin más ni más, para no hacer los pelotas, voy a continuar y vámonos con un ejercicio, o con el ejemplo que yo les planteaba el día de ayer. Recordamos que el concepto de la derivada es f de x, bueno, f' de x, antes de que continuemos, esto que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que está en azul, escrito en azul, dice, se lee de la siguiente manera. F', ¿por qué? Esto que está aquí, lo vamos a identificar o lo vamos a leer como f' de x o la derivada de x. Lo pueden leer de la siguiente manera. Cualquiera de las dos maneras es correcto. Entonces, vamos a empezar leyendo esta parte azul y donde decimos nosotros que se lee de la siguiente manera. F' de x o lo que es lo mismo, la derivada de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, el concepto de lo que es el límite no es más que obtener el límite de una función, la diferencia de una función cuando h tiende a 0 en razón de h. Así se puede encontrar lo que es la derivada de una función. Básicamente es obtener el límite de una función, ¿sale? Como lo veníamos viendo. Entonces, estos ejemplos yo se los puse así en una imagen, más sin embargo hoy se los voy a explicar. El primer paso para resolver una función o una derivada mediante su concepto es el siguiente. El ejemplo 1 dice, encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva Y es igual a f de x y x, bueno, es igual a x cuadrada. ¿Quién me habla? Que si puede aceptar a Presby. Edwin. Presby. Presby. Oh, ok. Es que también Presby, ¿para qué llegas tarde? A ver, permítanme ver estos, encontrarlo, perdón. Participantes. Oye, no hay nadie en espera.
No hay nadie en espera. Coméntale que se vuelva a enlazar y lo aceptaré, pero no hay nadie en espera de ser aceptado. Se los comparto para que no digan que es puro choro. ¿Sale? Pero no hay nadie. Bueno, continuamos. Me dice que encuentre la pendiente de la recta tangente. Decíamos que la derivada es localizar o calcular la pendiente de la recta tangente a una curva o a una función. Y esta función es la curva que está basada en x cuadrada. Aquí está. Esta es la función. F de x igual a x cuadrada, ¿sale? En un punto dado, en el punto 2,4. Entonces me dice que esta es la gráfica de esa función y que yo quiero calcular la pendiente de esa función en este punto dado. ¿Sale? En ese punto dado me pide que yo calcule la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Pues bueno, es el cálculo de la derivada, ¿sale? De una función. Entonces vamos a derivar la función f de x es igual a x cuadrada. ¿Cómo hacemos eso? Paso número 1. Uy, no funcionó mi clic. Paso número 1. Ahí dice, voy a localizar cuál es mi f de x y cuál es mi f de x más h en mi función que estoy estudiando. Y la función que estoy estudiando o la curva que voy a estudiar en la cual voy a calcular la recta tangente en un punto dado es x cuadrada. Entonces yo puedo deducir e intuir muy fácilmente que el concepto es el cálculo de mi derivada mediante el concepto. Voy a hacerlo mediante esta pequeña formulita. Y el paso número 1 es identificar a cada parte de estos elementos. H es igual a 0, es una variable. F de x más h menos f de x, ¿qué son esos tipos? Pues bueno, esos elementos son f de x, pues no es más que mi misma función que está acá, x cuadrada. Y aquí ya la estoy identificando. Pero, ¿qué es este individuo f de x más h? Pues es mi función con respecto a x, pero ahora no solamente con respecto a x, sino también con respecto a la adición de más h. Entonces, si ustedes logran visualizar, ahora sí, ya aquí está Presby, ya lo acepté. F de x simple, natural, como se encuentra ahí, ¿sale? Significa x cuadrada, pero f de x más h, ahora voy a sustituir en esta función x cuadrada, en lugar de poner simplemente x cuadrada, voy a poner a sustituir esta x más h en lo que va a ser mi x. Esta es como mi x al cuadrado, ¿sale? Ya no voy a dejarlo como acá arriba, como acá arriba se hizo simplemente, que simplemente se pasó, ¿cómo se dice? Solo simplemente se pasó la función x cuadrada, porque pues x es x y x al cuadrado dice mi función que es x cuadrada. Aquí, en lugar de poner simplemente x, aquí debo de sustituir la x que tenía en mi función original por x más h. Aquí lo tengo. Y ya en este punto tengo identificado a mi f de x y tengo identificado a mi f de x más h. ¿Sale? Ese titulito en rojo lo voy a dejar ahí por si tienen alguna duda. No sé si quedó claro. Mi función original f de x es x cuadrada. Y me dice que esta x de mi función la voy a sustituir por la misma x. Entonces sigue siendo la misma x al cuadrado. El siguiente paso es identificar f de x más h. F de x más h, si se dan cuenta, es una función diferente porque aquí ya no es simplemente f de x. Es f de x más h. Me dice que a todas mis x en mi función original, que es esta, que es x cuadrada, sustituyo, en lugar de poner x, voy a poner x más h y luego lo elevo al cuadrado, lo que es igual. Aquí tengo una relación entre mi función original y lo que es mi f de x más h. Hasta ese punto, ¿hay alguna duda, chicos? Denny, con Luis Antonio, Rogelio,
¿Hay alguna duda? Lo primero que estoy haciendo es identificar cada parte de lo que marca mi fórmula para el cálculo de la derivada. Gardenia dice, entonces... Profe, ¿lo puede volver a repetir? Es x al cuadrado. Exactamente, es x al cuadrado. Voy a volver a repetirlo, me pide Luis Antonio. Ok, paso número 1. A mí me salió 2x. Ah, no, ok, todavía no he terminado la derivada de ni todavía me falta. Apenas el primer paso, ¿vale? Entonces no te preocupes. Sí va a salir algo así ahorita, tranquila, ¿sale? Y voy a volver a explicar esta parte. El ejemplo dice, encuentra la pendiente de la recta tangente a la curva y es igual a f de x es igual a x cuadrada. Entonces, en resumen, mi función es esta. Y esta función gráfica, esta curva, ¿sale? Y me dice que encuentre la pendiente en el de la recta tangente en el punto 2,0. Aquí está, en este 2,0, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a calcular básicamente es la derivada de mi función. Y para calcular la derivada de mi función mediante el concepto de la derivada dice lo siguiente. Aquí está, lo voy a encerrar. Esta es mi formulita. Esta es como mi fórmula general en la factorización, ¿no? Con esta fórmula yo puedo calcular cualquier derivada de cualquier función. Y esta fórmula se lee de la siguiente manera. F' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x. Todo sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, para resolver mi derivada o para encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva, yo tengo que hacer uso de esta pequeña formulita que tenemos. Sí, estoy explicando los ejemplos, Yaravit, para que queden más claro. ¿Sale? Esos ejemplos que ya lo pudieron analizar tantito, pero que ahorita trato de que quede un poquito más claro. Ok, y esta va a ser mi formulita. Esta va a ser mi formulita con la que yo voy a resolver. Pero antes de eso, calcular el límite. Ustedes ya saben calcular límites. Pero el límite de f de x más h. ¿Quién es f de x más h? Ahorita lo vemos. Menos f de x. ¿Quién es f de x? F de x, sí, ya lo sé. Aquí está mi f de x. Mi f de x está acá. F de x es x cuadrada. Por consiguiente, ya encontré, ya sé quién es mi f de x. Aquí está. Yo ya lo seleccioné. Primer paso, identificar los elementos de mi fórmula. Ahí estoy identificando. ¿Quién es h? H es una variable y h me dice que va a tender a 0 en mi fórmula. Entonces, ya sé qué es h. H es una variable. ¿Sale? Pero ahora, ¿quién es f de x más h? F de x más h no es más que mi misma función, x cuadrada, pero en lugar de poner ahora x cuadrada, voy a sustituir esta x por x más h. Y esto se eleva al cuadrado. Perdón, es un tanto complicado dibujar con mi laptop. Ahí está. Ahí está. Entonces, yo lo único que hice aquí, en lugar de poner f de x es igual a x cuadrada, yo puse f de x más h y sustituí esta x que normalmente debería tener aquí x elevada al cuadrado, porque así dice mi función. Aquí está. En lugar de poner simplemente x, lo sustituí por lo que me dice en mi paréntesis. En mi paréntesis me dice que lo sustituya por x más h. Entonces, ya localicé estos puntos y voy a borrar mis jeroglíficos para decir que ya localicé f de x y ya identifiqué f de x más h y que esto es mi f de x más h y esto es mi f de x. Ahora ya puedo sustituir estos valores en mi fórmula, pero hasta ahí. Vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna duda de dónde obtuve este f de x más h? Esto es porque la fórmula me lo dice, pero aquí lo obtuve conforme a mi función que grafica esta curva. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda ahí de cómo obtuve eso?
Duda en concreto. No, ya no, profe, gracias. ¿Ya no? ¿Quedó un poquito más claro? Solo ustedes imagínense que esta era mi función original, x al cuadrado, pero en lugar de poner ahora simplemente x al cuadrado, en lugar de poner x, puse x más h en esta función. Simplemente lo que hice fue sustituir. ¿Vale? Ok. Si hasta ahí no hay alguna duda, vamos a continuar con el paso número 2. Y el paso número 2 dice lo siguiente. Pues ya una vez que identificaste los elementos de tu fórmula en tu función que estás trabajando, en esta función, pues sustitúyelos en tu fórmula. Entonces, en lugar de poner ahora f de x más h, voy a sustituir esta x más h elevado al cuadrado y lo voy a poner en mi pequeña formulita. Aquí está. Mi pequeña gran fórmula general para calcular límites. Ahí está. X más h elevado al cuadrado. Y sustituye esta f de x que tienes aquí, sustitúyelo por lo que encontraste aquí. Entonces lo que voy a hacer es sustituirlo, lo voy a mandar acá. Aquí está. Ojo, truchas. Dice x cuadrada. Pero ¿por qué aquí dice menos x cuadrada? Este signo es el que establece este signo es el que establece mi fórmula. Entonces eso no lo puedo quitar. ¿Sale? Entonces lo único que hice fue ya sustituir los valores que encontré. ¿Sale? Sustituir los valores que encontré en mi fórmula para el cálculo de la derivada. Y las h's, bueno, ya puse f de x aquí, todo sobre h cuando h tiende a 0. Pregunto, en el paso número 2, ¿hay alguna duda, chicos? Yaravit, Rogelio. No, profe. Juanita, Itzel. Lo único que hice fue trasladar estos valores de f de x, esto que dice mi fórmula, que es esto, lo pasé para acá donde me marca mi fórmula. Esto que me dice que es mi f de x, que está aquí, lo pasé a mi fórmula. Aquí está. El signo lo mantuve, ojo aquí, aquí mantuve mi signo. Y después de ahí, pues solamente puse la rayita, la del cociente, entre h. Ese es el paso número 1, sustituir los elementos que tenía en mi fórmula general, por así decirlo. Y si no hay dudas ahí, voy a pasar con el paso número 3. Y el paso número 3 es resolver el ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí está. Del paso número 3 hay 3 subpasos. Vamos a estudiar el primero de ellos. El primero de ellos se encuentra aquí, donde los voy a señalar con una línea azul. Es el paso 3.1, por así decirlo. ¿Qué hice? Pues lo primero que tengo que hacer es resolver mis productos notables o simplificar esto o desarrollar esta parte de mi función. Identifico que aquí tengo un binomio al cuadrado. ¿Recuerdan lo que es un binomio al cuadrado y cómo se resuelve, chicos? ¿Nadie? Creo que sí. ¿Sí? Ok. Y a aquellos que no, les voy a dictar los pasos también para resolver un binomio al cuadrado. Nótese que aquí es lo mismo que decir x más h que multiplica a sí misma, ¿no? Ustedes saben que cuando elevamos un número al cuadrado estamos haciendo que se multiplique la variable por sí misma, ¿no? La cantidad de veces que dice que se debe de multiplicar. Entonces x cuadrada, x más h elevado al cuadrado es igual que multiplicar eso por sí mismo. Entonces lo pueden resolver de esa manera o pueden recordar los pasos para desarrollar un binomio al cuadrado. Para mí es más fácil y sencillo recordar los pasos del binomio al cuadrado. Y la fórmula o los pasos dicen lo siguiente. Elevar al cuadrado mi primer término. Déjalo, voy a poner con otro color esto. El cuadrado del primer término. Mi primer término de mi binomio es x y eso se eleva al cuadrado. Aquí está.
más, porque aquí me indica el signo más, aquí también se pone más, el doble de multiplicar el primer término por el segundo, x y h. Entonces yo pongo 2, el doble de multiplicar mi primer término. El primer término es x. Por el segundo término es h. Y aquí estamos resolviendo ya el binomio al cuadrado, que lo mismo saldría si multiplicas esto por estos, ¿vale? El tercer paso para desarrollar un binomio al cuadrado es el siguiente. El cuadrado del primer término. Del segundo término, perdón. Mi segundo término, ¿qué es? H. Y me dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Y aquí está. Esto que voy a encerrar en rojito es la solución de mi binomio, ¿qué? Al cuadrado, desarrollado, obviamente, con las reglas que ustedes ya conocen, porque eso es álgebra. Entonces, rápidamente, la regla para resolver un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, más menos, dependiendo del signo que tenga aquí, el doble del primero por el segundo, de multiplicar el primer término por el segundo. Paso número 3, el cuadrado del segundo término, en este caso fue h. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda con respecto a ese procedimiento, chicos? No, No, ok, yo bueno, no. el No sé los silencio demás. dice que van bien, ¿eh? Está sencillo porque, pues bueno, es desarrollar un binomio al cuadrado, eso hasta un chico de prepa, de secundaria, yo creo que desde la secundaria lo enseña, ¿no? O ya lo ve, no hay mayor problema. Y después de eso es afectar mi f de x, que es x al cuadrado, por el signo que dice mi fórmula, ¿sale? Y ya todo sobre h. Continúo con mi ejercicio al paso número 3.1, que lo voy a volver a anotar con azulito. 3.2 aquí estoy. Y dice que debo simplificar términos. Este x cuadrado fue afectado por el signo en este caso, voy a encerrarlo en azul, y pasó de ser más x cuadrado por menos x cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer ya, lo único que voy a hacer es simplificar términos. Yo me doy cuenta que hay x cuadrada menos x cuadrada se vuelve ¿qué? 0. Entonces, básicamente se eliminan, dicen ustedes, ¿vale? Y me quedaría solamente 2x más h, 2xh más h al cuadrado. Me quedaría solamente esto. Y lo voy a encerrar completo. Me quedaría esta función nada más. A la hora de simplificar ya los términos. Porque x cuadrada menos x cuadrada se volvieron 0. Ahora, el siguiente paso. Voy a este paso número 3.3. Es factorizar esto. Y me doy cuenta que la h se encuentra en el primer término tanto como en el segundo término. Entonces, yo saco mi h, la voy a sacar fuera. Aquí está, ya la saqué, aquí en este caso ya la saqué. Y dejé a mi 2x aquí de este lado. Más h al cuadrado, ¿sale? Entonces le resto 1 al exponente y me queda h a la 1, todo sobre h. Ahora, repito, hago la multiplicación de este por este y este por este y me voy a dar cuenta que es lo mismo tener esto que tengo aquí arriba que esto que factorice. ¿Sale? Entonces, si yo multiplico h por 2x me da 2xh. Si yo multiplico h por h me da h cuadrada, entonces es lo mismo. El motivo de hacer eso es tratar de eliminar todas las h's posibles, ¿sale? O tratar de eliminar la h que está como divisor. Entonces, si yo sigo simplificando, h entre h me va a dar 1, ¿no? Entonces, el resultado de este va a ser 2x más h. Va a solamente quedar esta parte. Y para ello, vámonos con el siguiente paso. Ya tengo esto, ya el resultado de esto fue esto que aparece en el paso número 4. Aquí está. Decíamos que lo único que daba era 2x más h. ¿Hasta hay alguna duda de por qué quedó 2x más h, muchachos? Hay un comentario. Me dice que no. Ok.
Entonces, lo siguiente es resolver el límite. Paso número 4 es resolver este límite, muchachos. Yo necesito resolver ese límite. Y ustedes ya saben cómo resolver el límite. Recordamos que para resolver un límite debemos de sustituir el valor de la variable al valor que tiende esa variable. Entonces, h tiende a 0. Entonces, voy a sustituir todas las veces que aparece h por el 0. ¿Sale? Y para eso me lleva al siguiente paso. Y si yo sustituyo, y si yo sustituyo ese 0 en esta función, perdón, me va a quedar 2x más 0. ¿Y 2x más 0 cuánto me da? 2x más 0 ¿cuánto me da? 2x. 2x, exactamente. Y ahora sí ya, la derivada, el límite ya fue realizado y la derivada ya fue ¿qué? Ya fue resuelta. Este es el resultado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y me decía Gardenia que te había salido ¿cuánto? Denny me decía que le había salido 2x. Entonces, este es el resultado de mi derivada. Aquí está. Ahora, ¿cómo puedo calcular la pendiente de esa recta tangente? Pues bueno, voy a sustituir este 2 que está aquí, ¿sale? 2 por x. ¿Cuánto vale mi punto en x? Mi punto vale 2. Voy a multiplicar 2 por 2. El resultado va a ser 4. Y esta es la pendiente de la recta tangente. ¿Sale? Entonces, aquí está dibujada la pendiente. Y ese es el primer ejemplo. Hasta ahí, ¿me siguieron, muchachos? ¿Sí quedó claro este ejemplo? Un poquito más que con la pura lectura, creo que sí. Sí, ¿verdad? Entonces, Okay. es como los que habíamos estado haciendo, ¿verdad, profe? Le doy un valor, le asigno un valor a X y lo multiplico y me va a dar el valor de Y. El resolver el límite, en el paso 4 sí. Ajá. Aquí, y aquí exactamente, y aquí nada más le doy un valor, el punto me dice que es 2, por eso yo le puse aquí el 2, y la pendiente en ese punto es de 4, ¿vale? Sí. De hecho, este es el primer ejemplo, ¿vale? Entonces no se me compliquen. Viene otro ejemplo que también fue el que les di. Entonces, para ello, pues este es un poco más complicado porque es el primero, ¿sale? Pero bueno, viene el siguiente. Voy a tratar de explicarlo a ver si no se me corta la transmisión, bueno, la grabación, ¿vale?